Hola estudiante de noveno grado, bienvenidos a una clase más. Vamos a trabajar la clase 1.7 de la unidad número 8, varianza para datos agrupados. El problema inicial nos dice que en la tabla que se muestra aparecen los datos correspondientes a la cantidad de cuadernos vendidos por Carlos durante 30 días. Acá tenemos la cantidad de cuadernos, que es prácticamente el mismo ejercicio de lo que hemos visto anteriormente. Nos piden dos cosas. Primero, completar la tabla y calcular la suma de los datos de la última columna. Y segundo, cómo podrías calcular la varianza para esta serie de datos agrupados. Intenta resolverlo. Cuando ya lo hayas resuelto, compara los resultados propuestos en este video. Ahora que ya lo resolviste, vamos a hacer nuestra solución. Para ello, pues nos dice que podemos utilizar una calculadora y en este caso yo me voy a auxiliar de esta misma tabla. Bueno, ya tenemos nuestra media aritmética que es 17.5 y tenemos en este caso nuestro punto medio. Entonces a 7.5 le resto 17.5, me dio menos 10. Ahora a 12.5 le resto 17.5 y eso me va a dar menos 5. Sigo a 17.5, le resto 17.5, me queda 0. A 22.5 le resto 17.5, me va a quedar 5. Luego a este me va a quedar 10 y este me va a quedar 15. Ahora elevamos cada uno de estos elementos al cuadrado. Por ejemplo, menos 10 por menos 10 es 100 positivo. Menos 5 por menos 5 va a ser 25 positivo. Luego 0 al cuadrado pues va a ser 0 por 0. 5 al cuadrado 25. 10 al cuadrado también es 100. Y 15 al cuadrado en este caso sería 225. Ahora nos piden que vamos a multiplicar este punto medio menos la media al cuadrado por la frecuencia, que en este caso sería, como solo estamos hablando de Carlos, 3 por 100, 300. Ahora sería 7 por 25, sería 175. Luego 10 por 0 me da 0, 8 por 25 me da 200, 1 por 100 me da 100, 1 por 225 me va a dar 225. Y ahí he completado mi tabla. Ahora, luego me piden que calcule la suma de los datos en la última columna. ¿Cómo vamos a escribir nosotros esa sumatoria? Decimos entonces que tenemos la sumatoria de la frecuencia por el punto medio menos la media al cuadrado será, y lo que hacemos es sumar cada uno de esos elementos. 175 más 0 más 200 más 100 más 225, y eso será igual. Aquí se me había olvidado colocar el 300 inicial que teníamos acá, y por lo tanto esto me va a dar 1000. Esa sería la sumatoria de los datos de la última columna. En el literal B nos pregunta cómo podemos calcular la varianza para esta serie de datos agrupados. Bueno, como nos preguntan cuál podría ser la varianza, recordemos que la varianza se escribe de esta forma. Y pues nos menciona que basta con dividir la sumatoria anterior, que son los 1000, por el número total de datos, que son 30. Entonces vamos a tener que la varianza va a ser 1000 dividido entre 30. Quiere decir entonces que en este caso la varianza sería 33.3333, que lo escribimos de esta forma con una rayita sobre el 3, que significa que continúa. Ahora, recordemos que las unidades en este caso, la varianza son al cuadrado. Por lo tanto, podríamos decir que la varianza es de 33.3 días al cuadrado. En conclusión, vamos a decir entonces que la varianza de una serie de datos agrupados se calcula mediante la siguiente fórmula. Suma de los productos frecuencia por punto medio menos la media al cuadrado dividido entre el número de datos, que matemáticamente lo escribimos de la siguiente forma. Este símbolo es de sumatoria, f por
punto medio menos la media al cuadrado dividido entre n. N es el número total de datos, este es el símbolo de sumatoria, f es la frecuencia de la clase, pm es el punto medio y μ es la media aritmética de la serie de datos. Cuanto mayor sea la varianza, más dispersos se encontrarán los datos con respecto a su media aritmética. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. En el primero te dice que debes completar la tabla y calcular la varianza para la cantidad de cuadernos vendidos por Antonio y luego determinar en cuál serie de los datos se encuentran más dispersos, comparando las varianzas. En el número 2, con la serie de datos agrupados de las dos comunidades de Morazán de la clase 5, realiza lo siguiente. Completa la siguiente tabla y calcula la varianza de los datos de la comunidad 1. Acá ya nos dan cada una de esas cantidades y lo único que vamos a hacer es aplicar exactamente los mismos procedimientos que acabamos de hacer en el problema inicial. Por ejemplo, en este caso ya tenemos nuestra media aritmética que es 16.5 y lo que vamos a ir haciendo es restando el punto medio a esa media aritmética. Aquí me dio menos 9. Si yo tengo 12.5 menos 16.5, eso me va a dar menos 4. Aquí esto me va a dar menos, bueno, sería 1 positivo. Y así sucesivamente, este sería 6, aquí sería 11 y si tengo 32.5 menos 16.5 va a ser 16. Ya luego esta cantidad la elevo al cuadrado, y luego estas cantidades la multiplico por cada una de las frecuencias, luego sumo esa frecuencia y la divido entre el total de datos y eso me va a dar en este caso la varianza para esa serie y la vamos a comparar con la de Antonio. Lo mismo en este caso, ya tenemos la media, a la media le restamos, al punto medio le restamos la media y vamos considerando cada uno de esos valores. Luego que ya has resuelto los ejercicios en el libro de texto, ubícate en la página 177 del cuaderno de ejercicio y resuelve los problemas que se te plantean. Espero que las orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.